En el año 2021, según datos del INE, más de 4.000 personas fallecieron por suicidio. Este dato, y aunándonos en que el incremento en el número de jóvenes también va cada vez a más, queremos conocer la asociación recientemente creada en Ciudad Real para la prevención del suicidio, con su presidente, con Óscar Martín Romo. Óscar, buenas, vamos a hablar de este tema un poco delicado, pero que tiene solución en casi un 90% de los casos, podemos decir. Muy buenas. Sí, se sabe que por cada suicidio consumado hay otros 20 intentos. Entonces, bueno, ahí si le damos un poquito la vuelta al dato, sí que podemos decir que casi el 90-95% de los intentos son evitables o prevenibles en este caso, ¿no? Digo que además el número de jóvenes cada vez es más alto. Sí, efectivamente. Sabemos que en 2020 fallecen por suicidio 3.941 personas, de los cuales menores de 15 años fueron 7 chicos y 7 chicas. En el año 2021 la cifra aumentó, siendo 14 niños y 8 niñas. Estamos viendo que es una tendencia peligrosa que está creciendo alarmantemente y hay que poner remedio. ¿También existe una diferencia entre sexos? Efectivamente, vemos que los hombres mueren mucho más que las mujeres, aunque las mujeres sí es verdad que cometen muchos más intentos. Vemos que en el año 2021 son casi 3.000 los hombres que fallecen por suicidio y las mujeres a partir del año 2020, del año de la pandemia, vemos que ya superan las 1.000 muertes. Entonces vemos que aunque ambas tendencias están también aumentando, sí es cierto que los hombres fallecen mucho más que las mujeres, pero no hay que quitar importancia que las mujeres lo intentan muchas veces más. Queremos conocer esta asociación fundada en el 2022, APISIS, una asociación para la prevención e intervención del suicidio y supervivientes de Castilla-La Mancha. Estáis aquí en Ciudad Real. ¿Qué se puede hacer frente a esta lacra social? Estamos viendo efectivamente que el fenómeno del suicidio es un fenómeno poliédrico, presenta muchas caras, muchas aristas y no hay solo una causa que lo provoque, ¿no? Estamos viendo que es un factor biopsicosocial, incluso algunos autores están acusando más las causas o los factores de riesgo más sociales, ¿no? Más personales también, individuales, de salud. Y bueno, estamos viendo que es algo muy complejo que no tiene una solución fácil, tristemente. Se habla mucho de conductas suicidas. ¿Qué se entiende por conducta suicida? La conducta suicida engloba todo un espectro muy amplio en el cual entraría pues, la propia ideación, esos pensamientos recurrentes de muerte, esa planificación. También entraría una segunda fase, como algunos autores ya denominan, que sería la propia comunicación, ¿no? Esas frases de ojalá estuviera muerto, o estarías mejor sin mí, ¿no? Esa comunicación también más cercana a alguien, algún familiar o algún conocido. Y luego ya estaríamos hablando de los propios intentos, que serían ya pues, ese paso más allá de intentar quitarse la vida, ¿no? O tristemente el fallecimiento propio. ¿Se pueden enumerar de alguna forma factores de riesgo? Efectivamente, no existe una causa única que lo justifique. Estaríamos hablando de factores de riesgo y factores de protección. A mayor factores de riesgo es más probable que una persona pueda cometer conducta suicida. Vemos que hay factores de todo tipo, hay factores individuales, como por ejemplo el padecer una enfermedad tanto física como enfermedad mental. También vemos el abuso de sustancias, la ausencia de apoyo social. Hay muchísimos factores que entran en juego y cuantos más tengan algún tipo de problema, el cual repercute en un sufrimiento, pues es lo que va a aumentar ese riesgo de esa persona. Pero no obstante, también hablaremos de factores de protección, ¿no? El contar con una buena red de apoyo, el tener estrategias y habilidades de afrontamiento, todo eso también nos puede ayudar. De cara al alrededor de la persona que tiene una conducta suicida, ¿es fácil de detectar? ¿Qué se puede hacer? Es verdad que se han dado muchas señales de alarma.
sobre todo cuando una persona cambia drásticamente, ¿no?, sus comportamientos, cuando empieza a comer y a dormir mal, vemos que a lo mejor aumenta el consumo de ciertas sustancias o de alcohol. También vemos que presenta mucha desesperanza, ¿no? Es una variable muy importante frente a la vida, frente al futuro y frente a sí mismo, ¿no?, que es un poco lo que los psicólogos llamamos la tríada cognitiva negativa. Eso es algo bastante detectable, ¿no?, en las personas cuando presentan ese tipo de desesperanza, esa culpabilidad también. A fin de cuentas, todo el reflejo de ese sufrimiento que no saben cómo lidiar con ello o cómo salir de esa situación, son señales que nos pueden indicar que está teniendo un grave problema. Y sobre todo también las llamadas conductas de cierre, que son ese tipo de cartas de despedida o el regalar cosas, despedidas muy efusivas. Esos son señales de alarma que son muy claras en este sentido. Hay casos en los que a lo mejor algún familiar o amigo puede decir no lo esperaba nadie lo que ha pasado. Efectivamente, por muchas señales de alarma que podamos detectar, es verdad que hay personas que no las reflejan o bueno, es cierto que el 90% de las personas que han fallecido por suicidio lo manifestaron de alguna forma claramente en los días previos, pero es verdad que si la población no tiene esa educación, esos recursos o saber dónde mirar o qué mirar, es complicado detectarlo. Existe también muchos mitos en torno a este tema, ¿no? Por supuesto. El suicidio es un fenómeno que tiene mucha estigma a lo largo de los años. Es verdad que cada vez se está hablando más abiertamente, pero sí es verdad que hay muchos mitos, como por ejemplo que es cosa de cobardes o que es cosa de valientes, ¿no? Por contra, es totalmente ajena a este tipo de cuestiones, porque aquí lo que estamos hablando es de que una persona está sufriendo muchísimo y quiere terminar con ese sufrimiento. Muchos autores hablan de penacidio, ¿no?, de terminar ese sufrimiento, o de psicalgia, ¿no?, de dolor psicológico, que es lo que lo genera, más allá de que la persona quiera fallecer, porque nadie quiere morir. Otros mitos también son que, bueno, si se habla de ello lo vas a incitar, en esto es parte cierto, pero si se habla de forma adecuada, sí que podemos evitarlo, ¿no?, accediendo y recomendando recursos y estrategias que sí que pueden ayudar, sí que podemos proteger. Más mitos pueden ser que, bueno, que esto es cosa de genética, que de trastornos mentales o que casi todos tienen algún tipo de problema de salud mental, y no es cierto, porque estamos viendo que entran en juego muchas variables, sobre todo a nivel social también, que pueden ser totalmente ajenas al tipo de salud mental que tenga la persona. Y bueno, en definitiva, pues mucha mitología, mucha mentirilla, mucha conciencia social que no es cierta. El alrededor de una persona que está sufriendo tanto y que puede tener alguna conducta suicida intenta ayudar, pero a lo mejor intentando ayudar estamos consiguiendo el efecto contrario, como decías. ¿Se puede saber qué cosas estaría bien hacer y qué cosas intentar evitar? Por supuesto que sí. De hecho, eso es uno de los puntos fuertes de la asociación. Lo que estamos haciendo con charlas es dotar de herramientas y de información a la población general, precisamente para si detectan que algún conocido o algún familiar o ellos mismos notan que pueda haber conducta suicida, sepan cómo actuar. Uno de los puntos principales es acompañar. El simple hecho de estar al lado de la persona ya le estamos diciendo que puede contar con nosotros también. No llenar esos huecos con frases huecas o vacías, ¿no?, de, bueno, tienes toda la vida por delante, todavía eres muy joven, porque así lo que estamos haciendo es culpabilizar a la persona y no a las situaciones, ¿no?, a las circunstancias. También algo que ayuda mucho es la escucha activa, ¿no?, dejar que la persona se desahogue, que pueda contar con nosotros. El consensuar, ¿no?, si hay que buscar ayuda y recursos externos, el consensuarlo y no obligarlo siempre va a también ser mucho más positivo. Entonces, bueno, sí es verdad que hay muchos puntos que debemos de enseñar a la gente para que puedan utilizarlos. Supongo que la sociedad muchas veces no nos ayuda en estas situaciones, pero a mí me preocupa sobre todo el público más joven, que podemos decir qué está pasando, y de cara a los familiares, los padres, a las madres, ¿se puede hacer algo?
Sí, sí se puede hacer. Lo que pasa es que esto, como no es una cuestión sencilla ni única de una cosa o una causalidad, hay que abordarlo de forma integral. Esto quiere decir desde la educación con escuelas, desde la salud mental, a nivel social, hay que hacer un abordaje completo e integral. Es cierto que estamos viendo que fenómenos como el ciberbullying están afectando también de forma muy negativa en este sentido y por eso también está creciendo las muertes de gente más joven. De hecho, el suicidio se ha convertido ya en la primera causa de muerte no natural en poblaciones de 15 a 29 años. Es cierto que sí que se pueden hacer cosas, pero no deben de ser cosas sueltas, por así decirlo. Debemos de aunar fuerzas entre todos como sociedad para abordarlo de la forma más efectiva posible. Yo es que me vi afectado en 2021 por la conducta suicida, ¿no? A fin de cuentas hay muchas personas que se ven afectadas de distinta forma y yo fui uno de ellos, pues, tristemente. Y ahí empezó a surgir un poco esta idea de decir, bueno, yo he podido solventar esta situación y digo, bueno, pues vamos a intentar ayudar a los demás, ¿no? Mucha gente tiene mucho desconocimiento de qué factores, qué recursos pueden acceder a ellos, y entonces nosotros venimos también para suplir ese espacio, porque es verdad que aunque la sanidad pública está ahí y es un recurso que por supuesto hay que acudir a ellos, muchas veces no se puede acceder a esa salud pública porque bueno, ahora mismo están sobresaturados, es de difícil acceso y nosotros vamos a llenar un poco ese hueco más a nivel social. Vamos a dotar de herramientas a las personas, vamos a ofrecer terapia psicológica, actividades grupales, grupos de apoyo mutuo, un sinfín de recursos en los cuales la gente se puede sentir acompañada y protegida en ese aspecto, ¿no? Entonces también podemos decir que tienen de tu mano un testimonio de primera persona que los va a entender perfectamente, ¿no? Sí, a fin de cuentas se dice que por cada suicidio unas 6-7 personas se ven afectadas, ¿no? De familiares, amigos, entorno laboral. Si ya hablamos también de los propios intentos, pues esa cifra se multiplica a millones de personas, ¿no? En España y en el mundo. Entonces es fácil que todas las personas se puedan ver afectadas de alguna forma y es complicado, ¿no? También si no tienes una formación, si no tienes un bagaje detrás de este tipo de temas, es complicado ubicarte y saber a dónde tienes que acudir o con quién puedes contar, ¿no? Se habla mucho de que la pandemia, estos años de encierro, ¿no? Por así decirlo, han afectado o han puesto sobre la mesa un problema que ya existía. Efectivamente. Algo, entre comillas, positivo de la pandemia es que cada vez se habla más de la salud mental, algo que es muy positivo. Sobre todo cuando hablamos de suicidio es un tema que ha sido muy tabú a lo largo de los años, cada vez se empieza a hablar más abiertamente de ello, que es algo muy positivo, pero siempre y cuando se hable de la forma adecuada, no todo vale. Hay que hablar siempre con los datos objetivos, con los datos verídicos y eficaces, ¿no? Con las herramientas adecuadas, con los recursos, muy importante. Hay que evitar siempre también hablar y buscar ese morbo, ¿no? Esos casos concretos, esas imágenes explícitas, eso sí que hay que evitarlo, pero efectivamente se ha demostrado que podemos crear o promover el efecto papageno, que es un efecto protector y preventivo, siempre y cuando se hable de la forma adecuada. Bueno, háblanos de la asociación, quién la conforma, cómo se puede acudir a ella. Pues la asociación la presido yo mismo. Me acompañan Gloria y Ángel, que son la secretaria y el tesorero, respectivamente. Contamos con un grupo de voluntarios, hay gente de todo tipo, hay profesionales, hay gente a pie y bueno, ya tenemos unos cuantos asociados que ya están recibiendo algunos de los servicios, están acudiendo a terapia psicológica, otros están acudiendo a los grupos de apoyo mutuo. También estamos haciendo unas charlas de divulgación a nivel general, ¿no? Lo hemos dado en ayuntamientos de diferentes localidades como Manzanares o Socuéllamos, también en entidades como CEPAI, ¿no? En el proyecto para personas en exclusión social, que también es un factor de riesgo. Bueno, estamos haciendo un poco de todo, intentamos abarcar varias cosas, pero nos gusta hacer las cosas bien hechas, entonces vamos con un paso lento pero firme, ¿no? Digamos que el lema es no estás solo o sola, ¿no? Y eso engloba un poco todas las actividades. También nuestro hashtag que solemos utilizar es seguimos avanzando, ¿no?
porque es verdad que muchas personas se sienten estancadas cuando tienen este tipo de problemas o cuando han perdido a algún familiar o algún amigo y necesitan ese empuje, ¿no? Ese continuar, ¿no? Entonces nosotros por eso siempre reclamamos ese seguimos avanzando. ¿Cómo lo hacemos o qué es lo que ofrecemos? Pues ofrecemos terapia psicológica, tenemos convenios con profesionales privados con los cuales garantizamos que reduzcan el precio y que la atención sea prácticamente inmediata, a no más de 5 días desde la solicitud. Lo que pretendemos es precisamente llenar ese hueco entre sesión y sesión en la sanidad pública, porque hemos visto que ha habido casos que le dan cita pues, en 3, 6, incluso 9 meses o un año, en algunos casos muy graves. Entonces buscamos llenar ese espacio para que la gente se sienta acompañada, se sienta guiada por profesionales, que es lo adecuado en este tipo de cuestiones, y que siempre también acudan a la sanidad pública, que para eso está, y ellos también son profesionales, obviamente. Luego también tenemos un grupo de apoyo mutuo, en el cual es un espacio pues, más conciliador entre que todas las personas que sean afectadas, tanto por propia conducta suicida, por pérdida de familiares, porque estén preocupados por alguien cercano, ¿no? Pues compartan experiencias, compartan ideas y puedan hablar allí abiertamente, porque como este es un tema que a día de hoy tristemente tiene un alto tabú todavía en la sociedad, pues bueno, muchas veces se sienten cohibidos, ¿no? Y no pueden hablar ni expresarse como ellos quisieran, ¿no? Luego también hemos hecho actividades de activación conductual, así, son actividades más enfocadas a un nivel lúdico, más grupales, como las rutas de senderismo. Tenemos programas también visionados de películas, de documentales o incluso espectáculos. Pretendemos también hacer algo que no sea tan teórico ni tan serio, sino crear esa red de apoyo para que todas estas personas pues, se sientan también acompañadas. Me comentabas que la asociación forma parte de una entidad superior que se llama Hagamos un Plan, y es que esta realidad trasciende o se está convirtiendo en un problema social, ¿no? Por supuesto. El suicidio es un fenómeno poliédrico, tiene muchas caras y está afectando de muchas formas a nivel nacional, mundial, en fin, en todos los sitios sucede este problema. Por ello, todas las asociaciones estamos uniendo fuerzas en una iniciativa que se llama Hagamos un Plan de prevención del suicidio. En 2 ocasiones ya se ha llevado al Congreso de los Diputados en Madrid esta iniciativa. De hecho, la última vez fue en mayo de 2022, en la cual acudieron personalidades de todo tipo, periodistas, médicos, psicólogos, de todo tipo de profesiones, pero tristemente siempre acaban rechazando esas propuestas, ¿no? Por las razones que sean. Lo que pretendemos es precisamente aunar fuerzas entre todos los colectivos a nivel autonómico o provincial y crear un plan entre todos para que se pueda instaurar a nivel estatal. Va a costar, pero bueno, es un poco también una esperanza, ¿no? Que la población vea que todas las entidades que nos dedicamos a esto, a la prevención del suicidio, vea que hay una unidad y que hay un deseo firme de conseguir un plan en la que ayuda a todas las personas. Óscar, nos quedamos con un mensaje de esperanza, que esto es muy evitable y que tiene solución, entre comillas, y que la asociación nos puede ayudar, y explícanos cómo podemos contactar, ayudar. Por supuesto, el mensaje que tiene que calar en la población es que el suicidio se puede prevenir y es evitable. Nosotros nos estamos encargando de ello. Necesitamos también la ayuda de las instituciones y de los organismos, ¿no? A nivel económico, a nivel también social, de recursos humanos. La gente puede ayudar, puede colaborar tanto económicamente como haciéndose voluntaria. Y si encontramos a personas o nosotros mismos lo estamos pasando muy mal, te puedes hacer socio y puedes acceder a todos los servicios que estamos ofreciendo. Puedes jugar a ser Dios.